Sean bienvenidos y bienvenidas a Emprendedores Web3, un podcast de College que explora las fascinantes historias detrás de las startups líderes en blockchain, criptomonedas y Web3 de Latinoamérica. Soy Cristóbal Pereira, su anfitrión, y estoy emocionado de iniciar este viaje donde cada episodio es un viaje hacia el futuro empresarial. Pero antes de sumergirnos en la revolución Web3, déjenme presentarle a nuestro cuarto invitado del podcast. Inició su carrera en el mundo corporativo, más específicamente en grandes consultoras, donde desarrolló y lideró grandes proyectos, también conocidos como intrapreneur. Pero el año 2016 para él fue diferente. Fue el año donde conoció y aprendió sobre Bitcoin, blockchain y su socio Max Carhusá. Desde ese minuto, Manu Ferrari fue cofundador de Money on Chain, un protocolo que corre sobre Rustock y tiene emitido ya 3 tokens: el Dollar on Chain, el VPRO y el MOG, su token de gobernanza. Hoy este protocolo tiene más de $100 millones en activos administrados, o Total Value Lock, o valor total bloqueado. Nos concentramos y nos enfocamos en explorar los tokenomics detrás de este protocolo. Antes de pasar a esta entretenida conversación, te dejo invitado a que te suscribas a este canal, dejes tu like y también nos busques y nos sigas en las principales plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music y Google Podcasts. Recuerda seguirnos también en nuestras redes sociales para que no te pierdas ninguno de los episodios de Emprendedores Web 3. Sin más preámbulo, vámonos con esta entretenida conversación con Manu. Ya, bueno, sean todos muy bienvenidas a este nuevo episodio. Como bien saben, lo encontramos con Manu Ferrari para hablar de algo bien interesante y tiene que ver con tokenomics, algo que quizás, palabras que por ahí la están recién aprendiendo o ya la han escuchado hace un par de años que ya viene desarrollándose este concepto. Así que bueno, demos la bienvenida a Manu. Manu, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast. ¿Qué haces? ¿Cómo andás, Cristóbal? Bueno, muchas gracias por la invitación. No, nada, muchas gracias a ti por haber aceptado la invitación con tan poco aviso, un par de días antes, ¿qué? 2 días, le dije, oye Manu, ¿te gustaría estar en el podcast? Y me dijo que sí al tiro, así que eso se agradece mucho, sobre todo con alguien que obviamente está liderando proyectos bastante interesantes y que por supuesto a lo largo de este podcast vamos a conocerlos con más detalle, pero obviamente centrarnos en algo que es muy interesante, tiene que ver con los tokenomics. Pero antes de entrar obviamente en materia, siempre es bueno conocer la historia detrás de Manu, de obviamente el interés de emprender y sobre todo de emprender con Bitcoin, algo que obviamente es muy interesante y que también en el primer episodio tuvimos a Manuel Pedro de Velo, que también fue uno de los primeros emprendedores que conocí y también partió emprendiendo en Bitcoin. Manu, cuéntanos un poco de tu historia obviamente más empresarial, cómo fue tu experiencia en el rubro empresarial y qué te llamó la atención de, uno, de Bitcoin y dos, de emprender con Bitcoin. Mira, mi historia empresarial previa es, yo fui más intrapreneur, o sea, siempre trabajé en grandes Conocer. corporaciones, tal vez la más importante fue SAP, pero bueno, empecé en el ABN AMRO Bank, que es un banco holandés que en ese momento era muy importante. Después achicó un poco la operación internacional, o sea, ahí me formé en lo que es bancos, después entré en tecnología, en un desprendimiento de Ernst Young, que armó una compañía de origen argentino, que de hecho, bueno, me tocó vivir en Chile por un tiempo, abrí oficinas en Chile, Qué abrí bueno. oficinas en Colombia de esa empresa que se llama Grupo ASA o GA, que después fue comprada por Globant. Y ahí trabajé bastante con SAP como partner y de hecho hicimos iniciativas en conjunta con SAP para Latinoamérica. Y terminé con una oferta de irme a trabajar a SAP, al área de innovación en SAP, o sea, siempre haciendo cosas nuevas, por eso, o sea, era corporativo, pero era mucho innovación y cosas, a mí me divertía eso, ¿no? Pues la corporación en sí me aburre, o sea, vos me haces un trabajo burocrático y no No, duro no, dos claro. días. Y bueno, ahí en SAP, de hecho estaba en el área de innovación global, para Latinoamérica, o sea, hacíamos las cosas nuevas cuando venía, no sé, en app,
o Codelco en Chile y querían hacer algo que el SAP estándar no hace. SAP, sabes que vende enlatados, Sí. o sea, es algo muy aburrido en la industria de software. Vende grandes enlatados que usan grandes corporaciones y cuando había algo que quería un gran cliente de SAP distinto, estaba esta área que era como la factory. Mi rol era más ser el vínculo entre el negocio y la tecnología, a hacer la solución a medida para estos megaproyectos que eran muy divertidos en general. Y ahí, en el área de innovación, un día viene el head global de innovación de Silicon Valley y contaba de todo lo que iba a revolucionar el mundo. Y habla obviamente de Big Data, inteligencia artificial, Machine Learning, bla, 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 blockchain. Y escucho blockchain, eso era por 2016. Yo ya había tenido varias charlas con Max Cajusa, que es otro de los founders del protocolo Money Chain, que es un early Bitcoiner de Argentina. Y Max me hablaba de Bitcoin y bueno, crucé Bitcoin Blockchain, le dije, che, tenemos que hacer una consultora de blockchain. Y me decía, Todo no, partido. Sí. Bitcoin, no blockchain. No vamos a llegar ahí haciendo una consultora de blockchain. No, es Bitcoin, no es blockchain. Bueno, así preguntándome qué es lo que sabía Max, que yo no entendía, terminamos armando Money on Chain, que es blockchain obviamente, está sobre Rusto, o sea, está sobre una sidechain de Bitcoin, pero es un proyecto bien Bitcoin. Así que eso es un poco mi historia de cómo me metí en el rabbit hole de No, interesante. Max. Yo le digo siempre, le decía, bueno, es gracias a vos. Y vos decías, no, en realidad es gracias a SAP. O sea, bueno, yo creo que es gracias a muchas Sí, cosas. en muchas cosas de repente uno nunca se da cuenta hasta que llega un punto en que mira hacia atrás, va uniendo los puntos y dice, bueno, este es el camino que me tocó y nada, hay que aprovechar y hay que entusiasmarse por lo que uno va aprendiendo. A mí, un poco también, por el lado de mi socio, veníamos desarrollando un proyecto de tecnología financiera o fintech por ahí el 2014, desarrollando una aplicación, y mi socio también bien busquilla, que es Rodrigo, y encontré un artículo, no me acuerdo si fue de Coindesk, hablando de cryptocurrencies, y de ahí de cryptocurrencies llegó obviamente rápidamente a Bitcoin, el white paper, y ahí fue como que nos metimos de una y Me quemó la sí, cabeza. y el rabbit hole fue como definitivo, dijimos, dejamos todo de lado y nos metimos de lleno a la tecnología. Así que, bueno, de todas maneras creo que si uno mira en perspectiva, finalmente uno va uniendo puntos y una cosa te lleva a la otra hasta que uno no se da cuenta y está full metido con esta tremenda y apasionante tecnología y sobre todo con la comunidad también que es algo muy, muy interesante dentro de esta tecnología, que no la veo también como dentro de otras tecnologías, como por ahí inteligencia artificial, big data, robótica, que por ahí son más empresas, corporaciones. Aquí como que realmente hay algo relacionado con la comunidad muy fuerte, es lo que le ha permitido a Crypto y Blockchain crecer, yo creo, tan rápidamente. En este proceso de tu experiencia por el lado corporativo, de encontrar por ahí 2016 esta tecnología blockchain, de empezar a investigar y analizar, ¿cierto?, qué se puede hacer, te encontraste con Max, Bitcoin. ¿Cómo nace el proyecto de Money on Chain? ¿Cómo nace este concepto de desarrollar un protocolo que permite a través de este protocolo desarrollar una moneda estable, ¿cierto? Que es Dollar on Chain. ¿Cuál fue esa visión que tuvieron ustedes de encontrar un caso de uso que les llamó la atención y que dijeron, esto hay que hacerlo? Ya, Max, originalmente, previo a Bitcoin, él estuvo en Mercado Pago, la parte del sistema de pagos de Mercado Libre, cuando Mercado Libre era casi un garage, ¿no? Él trabajó en el equipo cuando me comentó alguna historia, por ejemplo, se aceptaban los pagos a través de teléfono, ¿no? Fue uno de los arquitectos de productos de Mercado Pago y previo a eso trabajó mucho en American Express. Y de hecho, el primer proyecto que estuvimos hablando era un proyecto de armar un sistema de pagos cripto, ¿no? Pero él, por otro lado, había hablado del tema de stablecoins, estuvo a punto de lanzar tipo un Tether en Argentina con un banco, o sea, había hecho todo el Ah, proyecto en te hablo ya. 2014, o sea, Max es realmente muy early
en la industria. Y bueno, ahí salió Tether y se dio cuenta que, bueno, que Tether está buenísimo, pero que para un Bitcoiner tiene todos los problemas que un argentino, o sea, tanto Max como yo, como el resto de los founders, somos argentinos. Y hay algo que a muchos bitcoiners entendemos, pero mucha gente en Latinoamérica en general, normie, no lo ve. Yo cuando le explico a, no sé, a un contador amigo que es uruguayo, le digo que nos robaron un pibe joven, ¿no? Una persona joven, que nos robaron todos mis ahorros y de un día para otro me dieron una moneda que era el peso argentino, que se evaluó, bueno, ya al infinito después. No puede entender. O sea, yo le explicaba, por ejemplo, cuando vivía en Chile, le contaba a mis amigos que las AFP, de un día para otro, el gobierno se quedó con todo el dinero Sí, me acuerdo. de las jubilaciones privadas, y me decían, pero ¿cómo no los cuelgan en la plaza? ¿No? O sea, así directamente. Entonces, para mí era muy natural entender o sea, una vez que uno entiende lo que es Bitcoin, entender que Tether está buenísimo, pero que replica en muchos sentidos todos los problemas que tiene el sistema financiero tradicional, nada más que sobre Rails, cripto y sobre, o sea, tiene un tema de que no tiene know your customer, o sea, son seudónimos las operaciones, pero finalmente es totalmente censurable. Y vos tenés que confiar 100% en Tether Inc. o si es USDC en Circle, etc. Entonces, para mí fue muy fácil de entender, de vuelta. Primero, para hacer cuando empezamos con esto, hablamos del sistema de pagos con Max, y lo primero era, bueno, necesitamos una stablecoin. En ese momento, te hablo de 2017, cuando estábamos hablando de esto, el concepto de stablecoins era algo muy poco entendido y manejado en la misma industria. Vos pensás que cuando nosotros lanzamos, o cuando empezamos a operar todo esto, Tether tenía 1.300 millones de dólares de total market cap. O sea, y el concepto DeFi no existía. Entonces, y el caso de uso principal que veíamos era, bueno, hagamos un Tether para los argentinos, para poder armar un sistema de pagos no censurable, porque Bitcoin está genial, pero tiene mucha volatilidad, entonces para el verdulero nunca te va a aceptar Bitcoin. Y Tether tiene el problema de la censura, que claramente lo tiene, o sea, hasta hoy, por suerte, en Venezuela o en el Líbano se permite, pero en cualquier momento Tether te dice, bueno, ¿sabes qué? Para poder usar Tether tenés que tener Know Customer, tenés que, en MetaMask tenés que identificar, porque si no, puede ser sujeto de algún tema del gobierno americano que lo censure. Yo creo que es inevitable que en algún momento pase eso. O sea, que todos estos sistemas permisionados van a ir hacia temas de OFAC, etcétera, y bueno, nada. Entonces, era como muy importante para la adopción de Bitcoin llegar a armar una stablecoin Bitcoiner, ¿no? Una stablecoin con todas las propiedades de resistencia a censura que tiene Bitcoin, pero con la estabilidad que tiene algo que lo haga aceptable para retail y para el mundo Claro. financiero, ¿no? Porque la stablecoin te habilita después todo el mundo de DeFi, que en ese momento no existía el concepto. O sea, esto que después vino Compound, vino Uniswap y vino Balancer y todo, bueno, el mundo que se puede construir una vez que es una stablecoin, el mundo financiero que puedes construir, se hace a partir de una stablecoin. O sea, si no, ¿cómo haces operaciones financieras tradicionales, ¿no? Así que bueno, fue como llegamos a pensar armar una stablecoin y ahí empezamos a iterar. Max tenía un modelo de construir esta stablecoin resistente a la censura, o sea, basada sobre Bitcoin de colateral, que lo empezamos a iterar, lo discutimos con algunos profesores que habíamos conocido en el IAE, cuando hicimos el MBA, que nos ayudaban a validar el modelo financiero, y creamos un modelo financiero propio que bueno, obviamente tiene la stablecoin y después tiene un incentivo, tiene un token que se llama Bipro, que está pensado para el Bitcoin holder que tiene Bitcoin a largo plazo y que quiere buscar un instrumento financiero también resistente a la censura, trust minimize, o sea que vos no tengas que confiar en un tercero la delegación de tu private key, de tus assets, y que puedas obtener alguna ganancia en Bitcoin. Así que eso es básicamente lo que creamos, es un sistema de incentivos para que haya un incentivo de usar este protocolo. Por un lado, el que busca el Dollar on Chain lo que quiere es estabilidad Claro. simplemente,
El incentivo es tener un Tether, pero no tener que confiar en Tethering, básicamente, y no tener riesgo de censura que existe en cualquier momento. Y del lado de el que provee la liquidez, lo que busca es una ganancia potencial, porque puede perder también con el Bipro. Perfecto. Ese eran los primeros dos, y el tercer token que inventamos, que creamos, es el MOC, que es un token de gobernanza que obviamente tiene sus tokenomics asociados para que haya un incentivo para tenerlo, etc. Pero bueno, eso es un poco muy resumen de cómo empezó la Está historia. perfecto, porque claro, hay un buen resumen que muestra una necesidad, algo que detectaron, una problemática, ¿cierto? Tanto lo que venía haciendo Max por el lado de estas redes de pagos, generar una aplicación, ¿cierto?, que permitiera poder hacer pagos con cripto de una manera descentralizada, sin censura. De ahí al momento de desarrollar un proyecto se dan cuenta, oye, pero necesitamos una moneda que de cierta manera sea algo más estable que el Bitcoin nuevamente, porque claro, el verdulero no va a recibir Bitcoin, que mañana le puede caer un 10, 15, y en ese momento que estamos hablando de 2016, 2017, que la volatilidad era tremenda, o sea, imposible obviamente que para una persona común y corriente recibiera Bitcoin porque no le haría ni un valor, pero sí a lo mejor un token asociado a un dólar, ¿cierto? Que sí sabe que el dólar de cierta manera también tiene buena protección. Estoy pensando también en Argentina, que mucha gente... A ver, mismo hoy en día, ¿no? O sea, hoy en día Bitcoin como moneda, instrumento de pago, es muy raro que hasta un Bitcoiner te ponga las tarifas en Mm, Bitcoin. O sea, te pueden cobrar en Bitcoin, pero no te van a poner las tarifas. O sea, ahora, por ejemplo, se hace BTC Plus Plus este mes en Buenos Aires. Y vos entrás y es un evento recontra Bitcoiner, pensado para Bitcoin Core Devs y para gente que está desarrollando en Lightning y qué sé yo, y el precio está en claro. dólares. Sí, no, por supuesto. Y de hecho, si nosotros ahora estamos desarrollando monedas PEG, o sea, stablecoins, que no son estables, obviamente, por eso las llamamos PEGcoins. Estamos en un proyecto que es una segunda iteración que se llama Fripago, que dentro de poco vamos a anunciarlo y lanzarlo más, que es PEG a monedas de mercados emergentes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, lo tuviste a Mauricio la semana pasada y Mauricio es uno de los culpables que estemos haciendo esto. Mauricio vino a Argentina, hizo toda una entrevista a un montón de argentinos y le dijo, bueno, ¿y te gusta Tropicus? Y sí, genial, pero yo no deposito Bitcoin, porque no entiendo Bitcoin, no tienen Bitcoin. El argentino medio se quiere endeudar no en dólares, se quiere endeudar en pesos, así como el chileno medio no se endeuda. Bueno, en Chile hay bastante deuda en dólares, pero es más natural en los países emergentes que no en los países emergentes, en general en el mundo es más natural que te quieras endeudar en la moneda que más conoces. Y de hecho, si es peor moneda, mejor, ¿no? Entonces, es un tema de acercar la tecnología al usuario final. O sea, la tecnología de base es Bitcoin. De hecho, si vos te fijás, Money on Chain es todo Bitcoin, o sea, lo único que hay atrás es Bitcoin y funciona gracias a Bitcoin. La red de pagos, en este caso el mercado libre, hoy en día es Rustock. Perdón, el mercado de pago es Rustock. Es el canal de pagos sobre el que anda, que podría ser, diga, mañana Lightning Network con Taproot, no con Taproot, perdón, cambiaron dos veces el nombre con Mm, Taro, perdón, Taproot. Que en realidad no es Taro, ahora tiene otro nombre, pero, o sea, el sistema de pago corre sobre infraestructura Bitcoin. Pero vos necesitas crear el instrumento para que esa tecnología tenga opción sobre Bitcoin. De hecho, si vos estás usando Tether, estás usando, si bien el rail podría llegar a ser Bitcoin, si corría sobre TAR o sobre Lightning, imagínate, UST sobre Tron, digo San, sobre Tron de Bitcoin no tiene nada, no, nada, no, no, ¿entendés? nada. Y el tema es cómo expandir ese network. O sea, nosotros vemos a Bitcoin como realmente una red, ¿no? Es una red, así como tenés Internet, Bitcoin es una red que se expande en un montón de Claro. facetas. Y necesitaba dentro de esa red tener un token, algo que facilitara extender los casos de uso con Bitcoin. Y bueno, ahí es donde hicimos. Está bueno lo de las monedas de mercado emergente. Bueno, justo te iba a preguntar si estaban pensando también ese tipo de proyectos, porque
justamente hemos visto cómo también han nacido bastantes proyectos buscando como esa emisión, ¿cierto? Utilizando la tecnología, en este caso ustedes Bitcoin, otras cadenas, ¿cierto? Para emitir monedas como el peso argentino, peso colombiano y otras más. Y es interesante que, bueno, por el lado de Mauricio Tobar, que estuvo obviamente en el episodio pasado, que conversamos ahí sobre Tropicus, que ellos hacen una labor muy interesante, que obviamente con ese trabajo de estar constantemente preguntando a la comunidad y conocer sus problemáticas y en base a eso empezar a desarrollar productos, es principalmente poner la tecnología a disposición de las personas y no buscar un caso de uso que ya le metemos blockchain y ya, o Bitcoin o cripto y salimos a venderlo. O sea, es entender la necesidad de las personas y en base a eso desarrollar un producto. Ahora, en este proceso, ya metiéndonos específicamente a lo de tokenomics, algo que me parece súper interesante es lo que lograron desarrollar o eh, montar con Money on Chain, que es desde un protocolo que tú ya mencionaste, que partieron con Dollar on Chain, después con el Bipro y después lanzaron el MOC, ¿cierto? Que es el token de gobernanza. ¿Cómo fue ese proceso? Porque entiendo hoy día que Money on Chain ya es un protocolo 100% descentralizado, que está en manos de todas las personas que son tenedores de MOC. ¿Cómo fue ese proceso de desarrollar y en qué punto dijeron, oye, esto ya hay que pensar en pensarlo para la comunidad y trabajemos entonces cómo desarrollar este Money on Chain token o MOC token? Mira, la realidad es que todos los tokenomics, el diseño de cómo iba a funcionar, y capaz que no lo vas a creer si te lo cuento ahora, pero todo el diseño de cómo iba a funcionar ahora en 2024, Max lo pensó en 2018. Lo difícil fue llevar la teoría a la realidad, Claro, ¿no? O sea, construir ese monstruo sobre smart contracts cuando vos pensás que no existía nada. O sea, construir, o sea, Max pensó todo esto, de hecho, toda la arquitectura de cómo, y el cerebro es Max en Money on Chain, pero fue pensado, todos esos incentivos fueron pensados. Después, obviamente, ha tenido cambios, el protocolo tuvo varios cambios en su vida, o sea, está en mainnet de 2019 y de 2019 a hoy, ha tenido cambios, de hecho no se hicieron a nivel tanto de base, pero por ejemplo se desactivó, en su momento tenía operaciones apalancadas 2X, que por cierto vimos que los incentivos terminaban perjudicando a los Bipro holders y bueno, lo desactivamos, o sea, se propuso a la comunidad, de hecho eso fue unas primeras votaciones como importantes que se votó a través de la gobernanza. Eh, pero, a ver, el tema de los tokenomics es el tema de los incentivos, y es lo que para mí hace que un protocolo pueda ser sustentable a largo plazo. O sea, igual que Bitcoin va a ser sustentable en la medida que hayan incentivos para los mineros, para los nodos, para distintos tipos de stakeholders alrededor de esa tecnología para que exista. Bueno, Money on Chain va a ser sustentable en la medida que haya incentivos para que el Bitcoiner venga y ponga su Bitcoin de colateral, que haya algún motivo o incentivo para que uno quiera usar este tipo de stablecoin en vez de otra, para que la gente adquiera y estaquee el token MOC o no. Y ahí es donde la verdad que es un trabajo muy creativo, o sea, no hay una escuelita de cómo hacerlo. Pero por otro lado, se parece mucho a lo que uno estudia cuando uno estudia negocios. O sea, para mí es muy natural pensar en esto. Es llevar ese sistema de incentivos que vos tenés en el mundo centralizado, real, que vos tenés a nivel de los negocios. ¿Cuál es el incentivo para el accionista, para el que o sea, si tenés una financiera, suponete que vos tenés un banco. Bueno, ¿cuál es el incentivo que pones a los que aportan capital? ¿Cuál es el incentivo que tenés para el accionista? ¿Cuál es el incentivo para los distintos tipos de usuarios? Entonces, no es rocket science, o sea, pero sí es tema creativo, pero si vos no pensás en eso, para mí eso no es sustentable a largo plazo. Y tienes un sistema que se retroalimente y nada, y que te cree atracción de nuevos usuarios. O sea, si vos no tenés más usuarios, el sistema se muere, digamos. Entonces, de vuelta, para alguien que tiene una formación en negocios, en empresas, en sistemas,
es como natural pensar en esto. Eh, pero para mí tiene que estar esa formación en ambas cosas, ¿no? O sea, eh, el tema sistémico es totalmente importante, o sea, pues vos tenés que pensar todos los flujos, cómo van a retroalimentarse para que Claro, efectivamente aparezcan nuevos usuarios, digamos, para que no haya entropía y se te desarme todo el sistema. Eh, pero en lo que es Web3, en lo que es blockchain, en lo que es este tipo de desarrollos, es fundamental. Pues si no te pasan cosas como, no sé, como pasó con Terra Luna o como pasa con un montón de blockchains o un montón de cosas que, nada, vos le puedes inyectar un montón de claro. guita, inicialmente de investors, que haga que esto funcione inicialmente y que parezca divino. No sé, por ejemplo, en el caso de Terra Luna, a través de Anchor le estaba inyectando un montón de guita para que haya una tasa exorbitante sobre la stablecoin y que eso te genere un montón de FOMO y bla, 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 pero eso en un momento se Bueno, acabó la guita que le inyectaban y sí, ¡pum! Un día para otro reventó todo el protocolo. ¿Y por qué reventó? Y porque no era sustentable. Entonces, para mí el secreto del tokenomics es eso, es igual que Bitcoin. O sea, Bitcoin tiene, igual que todas estas, igual que todas las empresas, o sea, tiene que tener algo que haga que la gente lo quiera usar, básicamente. claro. Y que eso genere de alguna manera valor o ganancia, ¿no? Para distintos tipos de actores que lo utilicen. De vuelta, no necesariamente tiene que ser un valor extrínseco, económico, porque, por ejemplo, en el caso del Dollar on-chain, el valor no es un valor monetario, o sea, o sí, para mí es monetario desde el punto de vista de riesgo, o sea, yo si tengo una stablecoin que está centralizada, que es totalmente censurable, para mí no vale lo mismo ese activo que un activo que no sea tan censurable o que tenga una confianza minimizada. Perfecto. Está interesante y ahí me surgen varias dudas en ese proceso de trabajo que hubo en el desarrollo del token. Y es, por un lado, hay varias variables que hay que considerar al momento de emitir un token que va a ser utilizado a gobernanza. Uno de los que tú mencionaste, ¿cierto? Bueno, es que sea algo que incentive a la gente a participar, sino no que sea algo que simplemente se distribuye un token y la gente lo tiene, pero no participa de las votaciones, de proponer cosas, ¿cierto? Entonces, por ahí me gustaría conocer cuáles fueron los puntos del trabajo que hicieron con el protocolo y el token que emitieron, de esa experiencia que fue lo más difícil y lo más complejo del proceso, ya sea de la emisión, de la distribución, etcétera. ¿Qué fue los temas difíciles y quizás, no sé, si tuvieron algún error, en qué se equivocaron? Algo que le sirva obviamente a alguien que esté pensando en desarrollar un proyecto con un token asociado a gobernanza, obviamente tenga en consideración. Eh, Mira, el proceso, de vuelta, fue liderado principalmente por Max. Hay muchas cosas que tener en cuenta. Uno es, por ejemplo, el tema regulatorio. O sea, Claro, nosotros no hicimos un ICO. O sea, no hicimos una oferta pública, pues después no queremos tener lío con los reguladores. Entonces, por ejemplo, inicialmente para desarrollar todo este protocolo hubo que poner dinero. Y la verdad que a nosotros nos hubiera encantado no hacer, pues de vuelta, a nosotros nos encanta vivir, tenemos familia, queremos estar, no queremos tener problemas con los reguladores, pues vivís en un mundo lamentablemente lleno de estados y reguladores y perseguidores, etcétera. Entonces, bueno, hay que hacer las cosas de acuerdo a la ley. claro. Entonces, hubo todo un análisis desde el punto de vista regulatorio de cómo hacer esto. Y ahí el análisis que hicimos fue, bueno, esto lo tenemos que hacer de forma privada, todo lo que sea el fundraising lo hicimos de forma privada, no pública, pues si no, rompes un montón de leyes y de No, por supuesto. regulaciones que no puedes. Pero necesitamos esa guita para poder desarrollarlo. Y la otra pregunta, tal vez central, es primero si necesitas un token o no de gobernanza. O sea, nosotros necesitamos un token de gobernanza porque si no el protocolo iba a estar centralizado. O sea, ¿y por qué necesitas un token y no se podía hacer privado? Esa es la primera pregunta que te tenés que hacer. En el caso de Uniswap, por ejemplo, vos sabés que tiene un token de Claro, gobernanza, sirve para
ahora, por ejemplo, el otro día se votó para poder deployar Sí, en otras redes, pero ese token de gobernanza no tiene tokenomics. O sea, vos no ganás guita por eso. Tiene su tokenomics, pues podés votar ese tipo de cosas que son estratégicas, pero vos no recibís guita. Y entiendo, yo igual no soy experto en Uniswap, pero lo que a mí me comentaba que Uniswap está manejado a nivel shares y los accionistas de Uniswap Labs son los que reciben toda la guita. Y ojalá lo pudiéramos haber hecho así en Manion Chain. El problema es que si lo hacíamos así, a ver, ¿cómo hace Uniswap? Primero, puede hacer un upgrade y cuando hace el upgrade vos desarmás la liquidez en el protocolo y lo llevas a claro. otra versión. Money on Chain, si hiciéramos eso, es muy difícil mirar la liquidez. Entonces nosotros, como es muy difícil, necesitábamos un protocolo que sea upgradeable, o sea, se pueda upgradear. Y como tiene que ser upgradeable, entonces necesitaba un token de gobernanza. Pues si no hubiera sido upgradeable, no hubiera necesitado un token de gobernanza. ¿Me seguís? O sea, podemos haber hecho algo similar a otros protocolos donde vos tenés fijo y se puede migrar la liquidez. En Money on Chain es muy difícil migrar la liquidez, se puede hacer, pero es un chino, digamos, para hablarlo mal y pronto, por lo cual elegimos ir hacia un protocolo que sea prediable, que es aprediable. Entonces, ahí necesitas un token de gobernanza si lo querés hacer descentralizado, o sea, si querés esa gobernanza que sea descentralizada. Y ahí los incentivos que pensamos son incentivos, obviamente, por un lado, ser parte, o sea, ese es un incentivo que es interesante para cualquiera que sea Bitcoiner, si Money on Chain crece o este tipo de protocolos sobre Bitcoin crece, es interesante, o sea, hay un incentivo más, ponerle filosófico, ¿no? Después los que realmente valen son los incentivos económicos, o sea, como decimos, ¿no? Bitcoin está buenísimo, nos hace libre a todos, pero también nos hace ricos te maneja bien, está buenísimo. O sea, nosotros somos gente pragmática, o sea, no es acá camarita descalzas, o sea, los bitcoiners nos encanta el tema de libertad, el tema de cambiar el mundo, pero el También, dinero pensamos que está claro. bueno, o sea, no está malo, o sea, no es algo que está mal. Entonces, hay incentivos económicos y ahí, bueno, empezamos a pensar cuáles son los incentivos para que alguien, por un lado, invirtiera en lo que fue la ronda privada y después, una vez que esto se hizo abierto, o sea, esos tokens después se abrió en mercado descentralizado donde se pueden adquirir y se intercambian, que los recibieron los que invirtieron originalmente. Otra gente lo puede comprar y vender de forma descentralizada. Y si vos tenés ese token, ¿cómo haces para que tengan valor? Y la forma que encontramos de darle valor es que el uso del protocolo genera algún tipo de fees. Entonces ahí en los tokenomics lo que tenés que ver es, de vuelta, cómo vos le metés en distintos puntos del uso del protocolo eh, eh, tarifas, o sea, que son taxes, o sea, es forma de cobrar por el uso de esas cosas, y cómo eso va finalmente a la gente que aportó el capital para desarrollar esto y que después está especulativamente teniendo este token que permite tener una gobernanza descentralizada. O sea, hay una utilidad también que le da el protocolo. O sea, vos ser parte, estar usando un protocolo que está descentralizado, tiene sus ventajas. Entonces, bueno, listo. Nada, tenés que pagar esos fees porque es la forma de darle gobernanza descentralizada. Y ahí hay distintos puntos que se fueron diseñados e implementados dentro del protocolo para generar ese circuito que nosotros llamamos tokenomics, que lo llamamos en Money on Chain a nivel de protocolo, se llama mockflow. O sea, eh, el protocolo en sí tiene una parte que es gobernanza, ¿no? O sea, por ejemplo, para poder ponerse una propuesta, tenés que tener una cantidad de tokens. Si querés que sea aprobada, de la cantidad de tokens que está en circulación, tienen que aprobarlo tantos, pero no tiene que estar vetado. O sea, hay una parte del protocolo que es gobernanza. Pero después hay toda otra parte que es cómo esos fees que se cobran en distintos puntos del protocolo van de vuelta a los mock holders, que son los que están gobernando el protocolo. Y eso es lo que uno llama parte de los tokenomics. O sea, parte de los tokenomics también es el incentivo que tiene el Bipro holder para poner su Bitcoin. O sea, si vos tenés Bitcoin, ¿cuáles son los tokenomics del Bipro holder? Bueno, tiene un apalancamiento que no estás pagando. Y vos tenés un Bitcoin apalancado hoy en día en el mercado, cuesta plata. Entonces ahí lo tenés gratis. Además, si tenés el Bipro,
recibís parte de los fees del protocolo. El 20% de los minteos y redenciones de todos los tokens del protocolo Money on Chain van a los que están proveyendo liquidez. Entonces hay un passive income, digamos, un ingreso pasivo permanente a la gente que está proveyendo liquidez. Nada, tenés esos dos componentes son tal vez los principales tokenomics que tienen, y después, bueno, el otro tokenomic que tiene el token Bipro es que recibe, hay un programa de liquidity mining que se separaron, digamos, una cantidad de token MOC, y los que proveen liquidez reciben de forma permanente en su cuenta una cantidad de token MOC que va decreciendo, con lo cual había mucho incentivo inicialmente, cada vez es menor. Eso hoy en día es el componente menor de los tokenomics del Bipro. Caso del token MOC, los tokenomics son, te dije, el 20% de los fees van a los Bipro holders. El 80% de los fees, cada vez que se mintea un Bipro o un DOC, se paga un fee, que es el 0,2% de lo que se mintea. Eso va a los mock holders. O sea, y eso en realidad entra como un tubo. Imagínate una cañería donde van pasando, pueden entrar por mock, pues puedes pagar los fees con mock o los puedes pagar con Bitcoin. Eso después va a una compra de token mock, y esos mocks se reparten a los que tienen token mock. Después, los Bipro que aportan liquidez, se les cobra como una tarifa de gestión, lo podrías pensar así, que es el 1% anual de lo que vos tenés ahí. Pero no se cobra todo, o sea, un día el 1%. Todas las semanas se cobra una fracción muy chiquitita, y eso, de hecho, está descontado del rendimiento que tiene el Bipro. O sea, el rendimiento que tiene el Bipro hoy en día, no sé, ronda el 4% anual, histórico, ¿no? O sea, hay años que rindió más, hay años que rindió menos, el histórico es más de 20%, pero esos fees que se van cobrando a los Bipro entra dentro de esa cañería, dentro de ese mock flow, y terminan yendo a los mock holders. Entonces, toda esa ingeniería económica es lo que uno llama tokenomics. Que al momento de diseñar un protocolo de finanzas descentralizadas es lo que tenés que hacer, para mí tenés que hacer si vas a crear un token de gobernanza que tenga un incentivo económico para holdearlo. O sea, y para mí es fundamental, porque si no tenés un token, entre comillas y mal hablado, en Argentina decimos un token pedorro que no vale nada y que no sustenta el valor del activo, ¿no? O sea, realmente si vos holdeás el token Bipro o el token MOC, es porque vos estás esperando, más allá de que el mundo sea muy lindo y libre, qué sé yo, es que valga más a largo plazo. Perfecto. Interesante. Y, o sea, en ese sentido, si un usuario quiere participar del protocolo, imaginemos ya nos está escuchando y dice, oye, qué interesante, quiero participar, compra o adquiere los tokens MOC y automáticamente empieza a recibir parte de estos ingresos que se van generando por parte del mismo protocolo en el proceso de emisión de los Bipro o los Dollar on Chain, ¿no? En realidad no es automático, lo tienen que stackear. Ah, O perfecto. sea, de hecho eso es parte, ¿por qué? Y eso es parte del sistema de incentivos, ¿no? O sea, dijimos que el token MOC, el motivo principal por el cual existe es darle una gobernanza descentralizada. Claro. Si vos querés recibir guita, lo tenés que tener estaqueados. Si lo tenés estaqueados, podés participar de la gobernanza y además recibís ese beneficio. Si lo vas a tener solamente de forma especulativa, lo podés tener, vos podés especular con el precio del token MOC, pero ahí no vas a estar recibiendo como las utilidades del uso del protocolo. Obviamente, como cualquier activo, el activo vale por lo que es el activo y por el flujo de fondos que tiene asociado, claro, ¿no? Vos, no sé, esto lo podrías asimilar a que fuera una acción y tiene un flujo de fondos de dividendos, y bueno, podés tener la acción y no estar cobrando dividendos o no. Perfecto. ¿Se entiende? Pero no es automático, de vuelta, los tenés que estar estaqueados, y cuando vos los estaqueás, inmediatamente pasás a percibir eso, y es automático, pues es como se va incrementando, se va repartiendo todo el tiempo, y de hecho vos lo vas a ver en tu cuenta. Si entras a tu cuenta vas a ver que va creciendo la cantidad de MOC que tenés una vez que están estaqueados, pero tiene, por ejemplo, un periodo de cooldown. O sea, vos si lo querés retirar por 30 días, no recibís nada, o sea, no recibís esta redistribución de las utilidades que tiene el protocolo,
Y además de eso, tampoco puedes votar. O sea, cuando estés estaqueado puedes votar, cuando lo desestaqueas no puedes votar y no recibís utilidades. Y tiene esto por motivos, como todo token de gobernanza, hay que pensar todos los vectores de ataque que tiene la gobernanza del protocolo. Entonces, esa es toda una, esto es todo un capítulo Sí, aparte, no, ¿no? Es toda la complejidad de crear un sistema de gobernanza. Por eso yo cuando digo, si uno es emprendedor en Web3, en blockchain, en Bitcoin, en Ethereum, en lo que sea, la complejidad es esa. O sea, yo la mente de Max a veces me sorprende porque digo, ¿cómo este pibe está pensando en todo esto al mismo tiempo? O sea, no lo hace solo, ¿no? O sea, ahí trabajó con un montón de gente, de Ito, conmigo, con Ale Boxer, pero tiene una mente brillante que está pensando en todo esto. ¿Qué pasa si esto? Y el pibe ya claro, pensó 3 pasos más de adelante vuelta, ya. 5 años antes, cómo va a cambiar la tecnología y cuáles van a ser los vectores de ataque. Cosas, no sé, de vuelta, liquidity mining, el nombre de liquidity mining, Max que pensó en esto de liquidity mining y me lo comentaba cuando no estaba el nombre de liquidity mining, ¿entendés? O sea, no existía, no había liquidity mining, pues esto después tuvo nombre de liquidity mining. Eh, pero bueno, nada. Hay mucho también de experiencia creo que Max debe haber participado de todas las ICOs y se metió en todas las cosas que están dando vuelta, te hablo de 2015, 2016, 2017, y vio todos los engendros y no engendros que se habían hecho. Sí, Eh, fue gran temporada de Icos. y después creo que influye mucho la formación económica, o sea, de vuelta, yo creo que es difícil armar estas cosas porque requiere, por un lado, un tema de entendimiento de nivel de tecnología, pero también un tema de negocios, o sea, un tema ingenieril, empresarial, de economics, o sea, de dinero, ¿no? Eh, y es difícil, o sea, no es imposible en lo más mínimo. De hecho, bueno, lo tenés a Satoshi. O sea, Satoshi es un tipo que tiene una mente ingenieril de sistemas. Muchos dicen que a nivel tecnológico no era tan bueno, pero obviamente tiene sus tokenomics. Bitcoin tiene sus Claro, tokenomics. también. Y en, pensando en el usuario, pensando como el lado emprendedor, después de pensar y desarrollar todo este protocolo, el token en incentivo, los tokenomics, eh, so- pensaron en el usuario de Money on Chain en el sentido de cuál era su perfil, o esto simplemente lo pensaron desde el punto de vista de que hay que desarrollar el token, los tokenomics, incentivo, todo, y ver de ahí quién es el tipo de usuario que llega a utilizar obviamente el token, a stakearlo y a recibir las recompensas. O hubo un proceso de decir, ¿para quién dirigimos este token? El, No, claramente hubo un proceso de pensar en el usuario, ¿no? O sea, y hay un montón de tipos de usuarios. O sea, el sistema de incentivos vos lo creás pensando en un usuario final. Eh, y el usuario final del token MOC tal vez no es el usuario final del token Bipro o el token DOC. En algunos casos puede ser que un usuario le gusten los Claro, tres tokens y en distintos casos los usás, así como vos podés tener cualquier empresa y usar distintos productos de una empresa porque te gustan por distintas cosas. Pero en realidad son casos de uso. O sea, para mí lo que vos pensás son por qué vas a usar este token. De vuelta, si vos no necesitas tener estabilidad en dólares y no vas a usar el DOC. O sea, el DOC, por ejemplo, un americano medio o un europeo, no sé cuánto caso de uso tenga del DOC. Capaz que sí, porque quiere hacer operaciones, no quiere tener censura y es Bitcoiner y piensa que es mejor tener su guita ahí en vez de Bank of America, o capaz que confía en Bank of America y tiene sus dólares ahí y la tiene sus dólares cash y está perfecto. Ahora, para un argentino, para un venezolano, para un libanés, para una persona que vive en Turquía, y es como un no-brainer usar ese token. De vuelta, el Bipro está pensado más para un Bitcoiner que quiere hacer más sats, pero no confía
en BlockFi, y no confía en Lend, y no confía no sé, que voló en Celsius. O sea, y bueno, si vos no confías en ese tipo de en eso, porque está centralizado y pensáis que es un riesgo y que preferís irte a algo Trust bueno, ese es el tipo de usuario al cual tratamos de llegar, y en eso, obviamente, vos cuando desarrollás un proyecto de estos, tenés que pensar en la parte de comunicación, o sea, en la parte de marketing, o sea, de cómo hacerlo llegar para que tenga usuarios y que crezca en la red. Y eso es un arte y es una ciencia también. O sea, la verdad que el marketing para mí es lo más difícil que tenés para hacer crecer cualquier cosa. Y hay gente que es brillante en marketing y es un desastre en la parte, no sé, en tokenomics o cosas, en otros aspectos, y hay gente que es al revés. Yo si dijera en Money on Chain, capaz creo que somos excelentes a nivel de tecnología, a nivel tokenomics, etcétera. Y bueno, en marketing yo creo que nos falta un montón. O sea, No, pero que no le hemos dado, o no sé si tanto te diría, no sé Money on Chain, porque Money on Chain en realidad tiene el 50% del TVL de Rustock, pero por ejemplo Rustock yo creo que lo adoro a Dieguito, qué sé yo, pero nada, es una tecnología que es espectacular, pero le falta llegar. Entonces, sí, es re importante cómo llegas al usuario final con el mensaje y que prenda. O sea, de vuelta, puede tener un producto que sea maravilloso, pero si no lo conoce nadie, o lo conoce pero no entendió el por qué y por qué está tan bueno, y bueno, nada. son, No, no alcanza con crear buena tecnología. Y esas son discusiones que yo, por ejemplo, he tenido con Max a full, ¿no? Eh, él me dice, mira, ya se van a dar cuenta por qué es importante esto. Pero bueno, vos sabés que a veces no es tan directo y tan rápido. Y el mercado puede estar equivocado de forma sí. infinita. Así que nada, es muy difícil. Sí, no, de todas maneras creo que, y sobre todo pensar en esta tecnología, por todas las fricciones que tiene para cualquier persona. O sea, estamos hablando de una tecnología que de partida necesitas saber y manejar de manera responsable una billetera, ser autocustodio de tus propios activos y algo que nunca hemos estado acostumbrados a hacer. O sea, las personas no están acostumbrados a ser autocustodio de sus activos, de ser autocustodio de su información, nunca lo pensaron, nunca vieron que esto podía existir. Y es todo un cambio de paradigma. O sea, yo creo que dentro de todo, el avance que ha tenido la tecnología, el avance que han tenido ustedes y los proyectos en la región ha sido tremendo. Y creo que comparto quizás por ahí un poco la visión de Max, de que, bueno, está la tecnología, este todo, en algún punto esto va a explotar y la gente va a empezar a utilizarlo. Pero nada, estamos hablando de una tecnología que lleva tan solo 7 años ya, como en un poquito más, si queremos llamarlo mainstream, pero todavía falta un camino gigante por recorrer y hacerlo más fácil, de más fácil acceso para que las personas realmente vean, obviamente, el potencial que tiene. ¿Cuánto tiene hoy día Money on Chain en sus diferentes TVL total en sus contratos? Ronda los 100 millones de dólares. Justo ayer hubo un movimiento, así que se dio hace unos meses, hace un año más o menos, se dio un movimiento de una ballena que entró. Ayer salió una ballena, sacó como, no sé, un monto considerable. Pero nada, ronda ahora debe andar en los 100 millones de dólares Está bueno. aproximadamente. No, o sea, Así que es tremendo. nada, son cosas. Sí, es importante. Nosotros lo medimos en Bitcoin, pero bueno, parte del TVL total también está sobre. Nosotros hicimos Money on Chain y después hicimos como un fork de Money on Chain que se llama Riff on Chain, que usa Riff de colateral. Y de hecho tenemos planeado a futuro ir a deployar a otras redes, porque si bien somos Bitcoin Monetary Maximalist individualmente, pensamos que hay gente que le encanta Ethereum y otra gente que le encanta Matic y otra gente que le encanta. Y bueno, nada, la verdad que el protocolo, como está diseñado desde el punto de vista financiero, es súper robusto. Funciona con Bitcoin de colateral, obviamente,
pero funciona también con Riff, que es otro token con otros tokenomics, y hay una stablecoin que se llama Riff USD y funciona perfecto. Entonces, en la medida que ese activo, digamos, tenga valor y sustente su valor en el largo plazo, y sobre todo que no se vaya depreciando versus el dólar, o sea, o bajo el Bitcoin que tenés, se puede hacer otro lado. Pero bueno, yendo de vuelta a la pregunta puntual que decías, ronda los 100 millones de dólares en este momento. Eso incluye lo que es Riff on Chain, Money on Chain y el valor de los tokens MOC que están Perfecto. estaqueados. Para ir cerrando, Manu, este camino de emprender en esta tecnología, en el lado tuyo de Bitcoin y esta visión de seguir trabajando, obviamente no solamente de manera personal como un Bitcoin maximalist, sino también como desde el punto de vista de emprendedor y de empresario y ver negocio. Eh, ¿Cuáles dirías tú que en tu caso personal han sido de las mejores experiencias que has tenido emprendiendo y también por ahí cuáles han sido los principales errores o quizás fracasos que has tenido en este camino de emprendimiento? Mira, yo si te diría como emprendedor, tal vez lo más, lo más importante es, no es tanto a nivel, si lo tuviera que pensar, organizacional, o sea, la organización puede tener un montón de errores, ¿no? Y de problemas. Nosotros, por ejemplo, creo que a veces uno nos mira con el diario de mañana y dice, me hubiera encantado haber levantado más guita. Eso siempre, ¿no? Todo emprendedor lo que quiere es levantar guita para poder desarrollar cosas. Y después uno mira en retrospectiva, en realidad, y levantamos un montón de dinero. Entonces, dado el contexto, decir, bueno, pero en realidad no fue tan malo en esta cosa. Entonces, para mí es muy difícil, sinceramente, hacer una autocrítica. Tengo un montón de cosas que me critico y siempre pienso, mira, la verdad que le pifiamos en esto, le pifiamos en aquello. Eh, a mí me hubiera gustado de vuelta haber, tal vez, haber levantado más guita en algún momento. Si yo tuviera que decir, hay que tener mucho timing en lo que es cripto, ¿no? Lo que es Web3 con el mercado. O sea, nosotros realmente cuando levantamos guita en serio fue cuando vino el bull run en la parte, no sé, en 2021, que ahora supongo que va a ser 2025 lo mismo. Hay como ventanas de oportunidad donde hay mucho dinero. Y de hecho a mí me golpeaban las puertas, y levantamos toda la guita en muy pocos meses. Entonces, hay como cosas que, bueno, a mí me faltaba la experiencia, era el primer proyecto que hice fundraising en esto. Y de hecho, durante meses decía, somos un desastre. Y en realidad no éramos un desastre. Después te das cuenta que es esa Claro, ventana de oportunidad que tenés y cómo te tenés que preparar para esa ventana de oportunidad que tenés. Eh, después es, no sé, tema de marketing es toda una ciencia, o sea, no es y construir comunidad, o sea, es muy difícil. Y yo después, fuera de eso, lo que digo es, hay un tema personal, y eso lo saco más de Web3 y de blockchain, Bitcoin, qué sé yo, más de entrepreneur. Yo, por ejemplo, aumenté creo que 20 kilos desde que empecé a Mayan Chain y me dejé estar y en un momento empecé a fumar, ahora dejé de fumar, estoy tratando de mantenerme, pero el tema de cuidado cuidado personal. personal, o sea que yo eso creo que es un mensaje, nada, yo lo pasa en todos los ámbitos de la vida, pero creo en el emprendedor que trabaja 7 por 24 todos los días, nada, yo sé que vos ahí hiciste un cambio enorme y te felicito el año Gracias. pasado, que vi ahí una publicación, y es tipo un norte, un faro, y decir, bueno, che, vamos a replicar esto porque está bueno y es importante. Pero yo creo que ese tal vez es un punto re importante, porque si no, todo esto está buenísimo, nada, vos no lo vas a disfrutar y tus hijos y tus amigos tampoco, porque no vas a estar vos, te vas a hacer mierda en el camino. Sí. No, y comparto, porque finalmente, bueno, de todo lo que mencionaste, hay varias cosas importantes. Primero, lo del fundraising, el timing es súper bueno. O sea, pensar hoy día, para todos los que están escuchando, están viendo este podcast y están recién partiendo, desarrollando proyectos Web3, se viene una ventana de liquidez bastante potente. En términos económicos, sabemos que el año pasado, el año 2023,
Fue un año bastante restrictivo en términos de financiamiento de fondos de venture capital y capital de riesgo. De hecho, estaba buscando acá un estudio que se desarrolló por parte de una consultora que hace que se llama Latin America Venture Capital, que es un reporte del año pasado, y bueno, claramente en Latinoamérica descendió fuertemente el financiamiento de todo lo que es Venture Capital y capital de riesgo o capital privado. Eh, y viene ahora una importante ventana de liquidez, producto también de lo que se viene dando de que van a bajar las tasas de interés, va a haber más liquidez, ya obviamente va a haber más inversión y el mundo cripto, obviamente, con el bull run que se viene el próximo año, va a generar eso. Entonces, desde ya hay que empezar a preparar su startup para salir a tocar la puerta, yo diría que finales de este año, principios del próximo, porque se van a ver espacios de liquidez bastante importantes. Eh, Después de eso, viene algo bien interesante que es en particular lo que es el cuidado personal. O sea, claramente el cuidado personal es muy importante y si bien todos los emprendedores queremos sacar adelante nuestros proyectos y hacerlo rápidamente y trabajamos 24/7, no sé, 10, 15 horas al día, llega un punto en que nadie soporta eso y se termina reventando. Yo conozco muchas personas que lamentablemente dentro del mundo cripto se terminan reventando y dejan todo, cierran redes sociales y se van. Y hay que tener un cuidado personal, obviamente dejar una hora con la familia o de meditar o hacer deporte, desconectarse absolutamente porque realmente es necesario. Yo dije, hay que empezar porque si no me voy a quemar en esto del mundo cripto y la verdad es que me ha servido mucho porque te permite desconectarte y de hecho permite también visualizar más cosas, ser un poquito más, salir como del día a día y pensar un poquito más estratégico, ¿cierto? A mediano o largo plazo. Así que de todas maneras un importante consejo ese que no es menor y no hay que dejarlo pasar. Manu, le pregunto esto a todos los que nos acompañan en este espacio, si tienes algún libro, podcast, algo que te haya inspirado, que te sirva o que te haya servido, ¿cierto? Para, obviamente, la temática de emprendimiento que quieras compartir con los que nos están escuchando o viendo. Eh, ya, de emprendimiento, sinceramente, no hay como un libro, algo. Había un podcast, ahora, sinceramente, después te lo paso. Cuando yo trabajaba en consultoría en negocios, estudié bastante el tema de cómo desarrollar, ¿no? Negocios. Y creo que ahí la formación, a mí me ayudó mucho mi formación de base, ¿no? O sea, realmente fue, pero no es como un podcast. Hay uno, pero ahora no me puedo acordar sinceramente el nombre. Eh, pero no escucho uno, he escuchado múltiples. Eh, y, y realmente mi experiencia para desarrollar acá fue mucho de la experiencia previa que te dio, que tuve más de entrepreneur. Entonces, de haber hecho cosas que para mí así fue como una recontra bendición, ¿no? Porque cuando vos sos intrapreneur, estás usando guita de una gran corporación. O sea, yo en SAP hacía cosas y deshacía cosas que a veces eran miles de dólares en SAP, en Grupo AS, etcétera, y no era guita Claro. tuya, ¿no? Entonces, podés arriesgar de otra manera. Cuando vos sos entrepreneur, la guita inicialmente es tuya. Y después es de amigos y conocidos, con lo cual es nada, peor todavía. Vos decís, si la Eh, cagás, ¿cómo después le hablas a tu suegro o a tu primo o a tu amigo de la infancia? Que muchas veces son los primeros investors. Así que, no, después sinceramente te debo el podcast. Lo mío fue muy de experiencia de laburo y mucho de estudio formal previo. O sea, yo hice un MBA y otras cosas que creo que me sirvieron muchísimo. O sea, mucha gente lo critica. Dice, no, la educación formal no sirve. Yo lo he usado. bueno, nada, tuve un problema con la cámara, pero
Estamos ya justo en la parte final, así que nada, Manu, te agradezco mucho tu tiempo, tu disposición y nada, pues, este espacio esperamos le haya servido a muchas personas y si tienes alguna palabra, alguna despedida, adelante. No, de vuelta, muchas gracias por la invitación, Cristóbal. La verdad que está buenísimo. Ojalá que le sirva a alguno esta charla. Y bueno, ahí Manu Ferraritano, o sea, me encuentran en Twitter, en Telegram. Bueno, doy algunas charlas para entrepreneurs, en alguna universidad doy clase. Me encanta si tienen alguna idea, sobre todo vinculado con Bitcoin, que es donde más hago foco. Bienvenido a discutir proyectos y discutir ideas. Nada, siempre estoy abierto a nuevas oportunidades de hacer cosas. Buenísimo. Sí. De todas maneras, como siempre, le dejamos en la descripción del video del podcast los enlaces para seguir a nuestro invitado, en este caso Manu, en sus redes sociales y también los enlaces de Money on Chain para que también lo puedan conocer, por supuesto, si no lo conocen todavía. Así que, nada, muchas gracias, Manu. Nos estamos viendo en la próxima edición. Gracias, Cristóbal. Antes de terminar, déjame explicarte por qué creamos el podcast de Emprendedores Web3. Y es que muchos emprendedores ya han dado el salto en esta naciente y creciente industria Web3, no solamente a nivel global, sino que también en Latinoamérica. Y queremos que a través de este podcast más personas puedan emprender en esta industria. Y es por eso que invitamos a estos emprendedores para que nos cuenten sus historias, sus éxitos y sus fracasos, para que de esta manera puedan inspirar a más emprendedores, más emprendedoras, a que crucen y se lancen en el mundo del emprendimiento Web3. Si este podcast te parece valioso, te agradecemos si te puedes suscribir en nuestro canal de YouTube, en Spotify o Apple Podcast. Déjanos un review o déjanos en comentarios qué te pareció y si hay por ahí algún invitado o invitada que te gustaría tener en este podcast. Y también, obviamente, si te parece valioso, compártelo con quien estimes pertinente. Muchas gracias y nos vemos en un próximo episodio de Emprendedores Web3.